naturaleza del triunfo de Donald Trump. Más que una batalla ideológica, de propuestas, de proyectos, como que hubo una conexión pasional hacia el ser auténtico más relevante del elector, ¿no? ¿Qué pasó ahí en el fondo? Es un voto por la identidad. Sí, yo creo que... Y como comentábamos en el segmento anterior, es un voto que surge de una nueva época política, social en el mundo. Sí, es un voto y a la vez es una abstención, ¿no? O sea, aquí es clave comprender que más que el triunfo de Trump es la derrota del Partido Demócrata. Claro. Que La derrota del progresismo, supuestamente. Que terminó perdiendo 10 millones de votos. Trump se mantuvo, aumentó su votación muy levemente en 1 millón de votos hasta ahora. En cambio, el Partido Demócrata perdió 10 millones en relación con el 2020. Ahí, en aquel momento, los demócratas lograron ganar levantando un electorado que tenía miedo de Trump, ¿no? Ahora, ese electorado se decidió más bien por el malestar hacia el tema económico. Claro. El miedo a Trump quedó rezagado, pero está latente. Es decir, esos 10 millones que dejaron de votar por el Partido Demócrata. Claro, tampoco votaron por Trump. Tampoco votaron por Trump y han sido actores importantes y de peso en las calles en Estados Unidos. Entonces, Trump tiene que tener mucho tacto, si pareciera que tiene mucho poder, pero a la vez tiene que tener mucho tacto para no levantar a esas bases críticas que están allí, que se han movilizado y que además cooptan una parte importante de la institucionalidad cultural, deportiva de Estados Unidos. Acordémonos nuevamente el año 2020, cómo era el Super Bowl, ¿no? Por ejemplo, todo lo que fue la NBA, cómo todos se levantaron contra Donald Trump, y ese es un escenario que no es tan distante, ¿no?, a lo que podría pasar en estos 4 años. Así que esperan tiempos interesantes a los Estados Unidos y al mundo. Sí, el dirigente del Partido Demócrata, Sanders, criticó la conducta, el comportamiento en las últimas décadas del Partido Demócrata. Lo acusó de haber abandonado a la clase trabajadora. Dijo casi textualmente, la clase trabajadora abandonó al Partido Demócrata. Pero es porque ya antes el Partido Demócrata había abandonado a las clases trabajadoras. ¿Qué pasa con la izquierda y el progresismo, no solamente en Estados Unidos, sino en América Latina y en Europa, que no termina de conectar con las nuevas aspiraciones, que no termina de entender las nuevas realidades, que está desconectada de las aspiraciones más profundas, más legítimas de los sectores mayoritarios? Sí, hay un texto que a mí me parece muy relevante de un francés que se llama Didier Eribon, que él es un biógrafo de Foucault. Él narra que él viene de un pueblo de la periferia industrial francesa y él era militante del Partido Comunista. Él se va a vivir a París, hace su carrera en París y luego se jubila, ¿no?, y vuelve a su pueblo. Y era un pueblo tremendamente comunista, de mucha movilización obrera. Y él narra describe cómo toda la gente que pertenecía al Partido Comunista se había ido con la extrema derecha. Entonces él dice, yo me fui cuando joven, los dejé a todos comunistas. Cuando regreso, todos están en la extrema derecha, los mismos líderes, los mismos activistas de la izquierda, ¿no?, de una izquierda más muy ideológica y muy pensante como la francesa. Entonces, bueno, él más o menos ahí explica cómo la izquierda dejó de hablarle a la gente, cómo dejó de pensar en los pobres, se fue más hacia un tema de progresismo. Por eso Nancy Fraser habla del progresismo neoliberal. Neoliberal, que parece Parece una contradicción, pero es justamente como el Partido Demócrata de Estados Unidos fue diseñando sus estrategias, fue amalgamando, y de manera exitosa durante muchos años, porque fue articulando diferentes tipos de minorías o diferentes tipos de preocupaciones más en el ámbito identitario, más en el ámbito cultural. Fue abandonando, bueno, lo que antes era el grueso de la política, que era la parte económica. Entonces esa es la parte que vuelve nuevamente. Y tenemos ahora ni siquiera una derecha clásica, sino una extrema derecha en el mundo que está hablando los temas que a la gente le afectan, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, lo vemos en Alemania. Bueno, yendo un poco hacia Europa,
lo primero que hace los líderes franceses con el triunfo de Trump, bueno, en el caso el presidente francés, lo primero que hace es llamar al canciller alemán, ¿no? Para ver cómo van a encarar la situación, y reúnen el mismo día a los dos ministros de defensa. Y lo primero que hace Olaf Scholz, el canciller alemán, es de facto disolver el gobierno. Es decir, el impacto del triunfo de Trump que tuvo en Europa quizás es la parte más débil de lo que vendrá ahora, ¿no? Es decir, cómo va a afectar a Europa, porque Europa está quedando básicamente en manos de la extrema derecha nuevamente. ¿Por qué la falta de respuesta? ¿Qué está pasando? No es un problema solo de que se abandonó la cercanía. ¿Qué pasa? ¿Por qué la dificultad para entender las nuevas realidades por parte del progresismo? No solamente europeo, sino latinoamericano también. Fenómenos como el de Milei en Argentina, en Ecuador. Afortunadamente va a ganar la izquierda del Frente Amplio en Uruguay. Tienes amenazas en Colombia de un regreso de la derecha. Sí, ¿Por qué la falta de respuesta? ¿Cuál sería la explicación para entender qué le está pasando a la izquierda y al progresismo? Sí, la izquierda... que parece que está perdiendo la batalla cultural, la batalla emocional. La derecha entendió que el problema era cultural, que era algo que no sucedía anteriormente. Sí, subestimaba esa dimensión. Sí, y la izquierda se quedó muy apegada a los valores correctos, morales, tradicionales que manejaba. Por ejemplo, en el caso de Europa, el tema de la migración. Fíjese que en términos electorales, a la única Sarah Wagener, que fue el único personaje de izquierda que se pudo mantener en las pasadas elecciones regionales, es porque ella logró dar un giro al tema de la migración desde otros valores, entendiendo la situación que estaba viviendo el alemán promedio con el tema de la migración. Por ejemplo, ella dio un giro de la izquierda y el electorado lo comprendió. Y mientras la izquierda tradicional básicamente tiende a la desaparición, ella logró posicionarse. Entonces ella pudo generar una narrativa sobre problemas concretos y abandonar la corrección política y abandonar los valores que ya son tradicionales, que antes se veían de vanguardia, ahora son tradicionales de la izquierda. Es básicamente un problema de narrativas, es de modelos lingüísticos. Sí, de repertorio lingüístico, de narrativa, de explicar los cambios que están sucediendo. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, vemos cómo, yo diría, el Rust Belt le gana a Silicon Valley. El cinturón del óxido, esas imágenes que vemos, no sé si las ha visto de Detroit, de todo lo que es el corazón industrial, en el suelo, abandonado en Estados Unidos. Sí. Un movimiento obrero inexistente ya, básicamente una clase obrera diluida, unas ciudades destartaladas, llevadas por el fentanilo, donde antes estaban las grandes empresas de los Estados Unidos, como la General Motors. Ahorita las imágenes son básicamente apocalípticas. Entonces ese sentimiento por ese viejo Estados Unidos florece en contraposición de ese modelo de Silicon Valley, que es el tema tecnológico, ¿no? Son los nuevos empresarios que andan en franela, sí, ¿no? Y que son los nuevos ricos del mundo. Pero con una arrogancia superior. Con tremenda arrogancia, pero y además... queriendo decidir sobre el destino de la humanidad. Exactamente, sí, exactamente. Bueno, lo que vimos, por ejemplo, en Brasil con Twitter, ¿no? Con ahora X, y la pelea de Elon Musk con Lula, ¿no? Es más o menos ahí cómo se refleja la nueva política. Bueno, vamos a seguir hablando del triunfo de Trump y sus repercusiones ahora en América Latina, en Europa, en Asia, en el Medio Oriente. Pero una vez que regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional